Bienvenidos a este encuentro donde vamos a presentar los materiales que nos van a ayudar a poner en marcha el 26º Sínodo Diocesano de la Archidiócesis de Toledo. Un saludo al señor Arzobispo de Toledo, señores vicarios, delegados, también seminaristas que estáis aquí representados, miembros de la vida consagrada y fieles laicos que hoy nos habéis querido acompañar, y me van a permitir que salude también de manera especial a todos los que se unen con nosotros a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con una oración que pueden encontrar en los materiales que les han entregado ya, para la cual voy a pedir al señor Arzobispo que me acompañe y venga hasta aquí. Y vamos a empezar rezando esta oración que se ha elaborado por el Sínodo Diocesano. ¿Nos ponemos de pie? Oración por el Sínodo Diocesano. Todos. Padre bueno, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, que ilumines nuestras mentes con tu luz durante el sínodo de nuestra archidiócesis de Toledo. Señor Jesús, guíanos en nuestro camino de conversión personal y pastoral, para que podamos ser verdaderos discípulos misioneros del Evangelio. Espíritu Santo, derrama tu sabiduría sobre nosotros, ayúdanos a discernir tu voluntad con claridad y valentía, para que todas nuestras acciones y decisiones reflejen tu amor y tu verdad. Que este sínodo sea un tiempo de renovación espiritual y comunitaria, fortaleciéndonos para la misión de evangelizar. Santa María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, intercede por nosotros, acompáñanos en este camino de renovación y haznos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos y ahora le voy a pedir que se siente también don Francisco. Vamos a comenzar este encuentro en el que vamos a presentar los materiales y junto a los materiales también al equipo de la Delegación Episcopal para el Sínodo Diocesano, que van a pasar por aquí y nos van a hablar pues de esta etapa, ¿no? En primer lugar, don Francisco, ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Pero háblenos de la importancia de esto que en muchas ocasiones hemos definido como una oportunidad, como un tiempo de gracia que va a vivir nuestra Archidiócesis de Toledo. El sínodo es una gracia, o queremos que sea un nuevo Pentecostés para nuestra Archidiócesis de Toledo, ¿no? Para que caminando juntos volvamos al amor primero y sobre todo vivamos lo que la Iglesia también, incluso en este tiempo jubilar que estamos celebrando, nos haga volver a vivir con esperanza. Por eso yo creo que el sínodo es una oportunidad para caminar juntos, crecer por dentro, para luego servir por fuera y sobre todo para hacer frente a todo lo que significa hoy los retos que tenemos en nuestra archidiócesis de Toledo, que en el fondo no es más que uno: cómo anunciar a Jesucristo hoy en este mundo con las dificultades que tenemos, un mundo de mucha secularización, un mundo que no es y que muchas veces se presenta como muy enemigo de lo que el Evangelio y Jesucristo quiere vivir, ¿no? Entonces yo creo que el sínodo es una auténtica gracia, una oportunidad, precisamente en una archidiócesis como Toledo, que se ha caracterizado por tener sínodos, incluso concilios, que han marcado la fe de la diócesis de Toledo, incluso de toda España. Toledo como primada ha sido siempre una referencia gracias a sus sínodos y gracias sobre todo a porque ha tratado de vivir el Evangelio en todos los momentos y circunstancias complicadas y difíciles que a veces uno se mete o está inserto, ¿no? Así que yo creo que es una gracia, es una oportunidad para tomarnos en serio la santidad, que en definitiva es para lo que existe la Iglesia, para vivir el bautismo,
y en este sentido yo creo que, y que saludo y agradezco a los sacerdotes mucho, a la vida consagrada y a los laicos, agradezco muchísimo esta oportunidad que tenemos todos y esta respuesta que están dando para que podamos verdaderamente en estos momentos históricos ser también lo que siempre ha sido Toledo, que ha sido verdaderamente una auténtica respuesta evangelizadora en momentos en los cuales es necesario seguir confiando en el Señor que sigue en su barca y seguir sobre todo confiando en que sabemos que el Señor está con nosotros y está a nuestro lado y camina con nosotros. Bueno, esta mañana en el Colegio de Arciprestes también se presentaban los materiales para el sínodo junto al nuevo equipo, la nueva delegación episcopal para el sínodo diocesano, que luego también aprovecharemos para presentar a todos, ¿no? Con esos 5 sacerdotes que están ahí detrás y que son el delegado y los subdelegados. ¿Por qué esta, digamos, delegación estructurada así, ¿no? Con 5 sacerdotes a la cabeza? Bueno, siempre el sínodo tiene un delegado episcopal que representa el sentir también del obispo, del arzobispo y el obispo auxiliar, que en este caso hemos sido los que hemos convocado este sínodo, ¿no? Es el arzobispo de Toledo el que convocó este sínodo. Desde el principio lo tuve claro, me parecía una auténtica oportunidad eclesial en una iglesia que se define como sinodal, que nosotros optemos por un sínodo que ya está estructurado en toda la doctrina de la iglesia como un momento y una oportunidad para renovarnos en el espíritu, renovar nuestra vida como lo que tenemos que ser, ¿no? Que ser fiel a lo que Jesucristo nos pide en este momento, ¿no? Entonces, este delegado episcopal vio claramente, y hablándolo con todo el equipo, también con todas las comisiones y sobre todo también con el Consejo Episcopal, que era necesario 4 como subdelegados en que pudiesen en las 4 o en torno a las 4 vicarías que tenemos en la Archidiócesis de Toledo, ¿no? Para que se conviertan también ellos con todos, para que sean verdaderamente los que animen, los que vayan también proyectando todas las cosas que se necesita para poner en práctica estos grupos sinodales, ¿no? Que es muy importante como una experiencia de comunión, de unidad, de escuchar juntos al Señor, de escuchar juntos a los hermanos y de construir juntos, pues para con el único deseo que tenemos, que es que Jesús sea conocido y amado y que realmente vivamos esta experiencia a la cual la Iglesia nos llama en estos momentos. Es una manera de hacer llegar el sínodo hasta los últimos rincones de la archidiócesis. Estos delegados y subdelegados tratarán por todos los medios de ser. Los primeros tienen que ser, por supuesto, los párrocos, los que animen, los arciprestes que hablábamos esta mañana, ¿no? Pero todos, ¿no? Todos los movimientos, las cofradías, los catequistas, cáritas, todas las realidades, o cristianos de a pie que van a la parroquia, que participan en la misa del domingo y que tienen mucho interés también en que se haga presente lo que ellos, a la luz del Señor, también ven. Claro, también hay que hacer un discernimiento porque no todo vale, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy, muy importante el que todos juntos construyamos, y es lo que también llama el Vaticano II la corresponsabilidad. Un sínodo diocesano es una experiencia de corresponsabilidad, es una llamada a la corresponsabilidad, donde la Iglesia, los sacerdotes, la vida consagrada, los laicos, es necesaria su presencia y es muy necesario también que todos juntos vayamos construyendo lo que el Señor y el Espíritu Santo en estos momentos de la historia nos pide a cada uno de nosotros. Precisamente sobre la corresponsabilidad, era algo que les pedía esta mañana a los sacerdotes que forman parte del Colegio de Arciprestes, ¿no? Cuando hacía ese llamamiento a la corresponsabilidad, llegando a reconocer que la diócesis no es nada sin sus sacerdotes. Y yo le pregunto, en todo este proceso, ¿qué papel van a jugar ellos? Usted lo esbozaba hace unos segundos, ¿no? El papel importante de los párrocos en cada una de nuestras comunidades que nos hagan llegar lo que
también este equipo, esta delegación episcopal va a intentar pues extender por toda la diócesis. El sínodo va dirigido a todo el pueblo de Dios. No es una asamblea sacerdotal, que es muy interesante y que muchas diócesis hacen. De hecho, después del sínodo de la sinodalidad, muchas diócesis han optado por una asamblea sacerdotal o una asamblea de laicos, una asamblea o un encuentro de vida consagrada. Nosotros, al hacer, podríamos decir, el marco que ya la Iglesia tiene instituida desde hace siglos, y con el deseo de que el sínodo sea una experiencia o una realidad que se hace continuamente en las diócesis, nosotros hemos optado por esto que nos parece que tiene ya su marco, su eficacia, su fecundidad, en comunión, por supuesto, en todo con la Iglesia. Los párrocos, los sacerdotes, los pastores, si no están ellos presentes, no saldrá. O sea, ellos tienen que estar muy presentes, ellos tienen que ser los que... Pues lo que es, la Iglesia se construye sobre todo sobre la Eucaristía, el perdón de los pecados, la palabra, los sacramentos, la opción por los pobres, el servicio, como lo dice en Diles Sistel el Papa León XIV. Entonces necesitamos los sacerdotes. Sin los sacerdotes no se podrá caminar juntos, desde luego. Y también necesitamos la vida consagrada, porque la Iglesia también, el seguimiento de Cristo, pobre, casto y obediente, a través de los carismas, es necesario que enriquezca una archidiócesis, como por ejemplo la vida monástica, que si nos están viendo a través de Radio Televisión Diocesana, pues le pido a todas las religiosas de clausura que pidan por el fruto del sínodo, que hagan oración y que vivan también con nosotros, y ellas también formen parte no tienen por qué salir de sus monasterios, pero sí pueden ser grupos, en cada monasterio puede haber un grupo o un par de grupos sinodales, que nos hagan llegar también, porque a ellas les interesa también, y a ellos les interesa también todo lo que es la vida de la Iglesia, y sobre todo para evangelizar y llegar a este mundo que necesita más que nunca de Jesucristo, que necesita más que nunca de salvación, que necesita más que nunca de redención. Y luego los laicos, que es la mayoría del pueblo de Dios, y que además son aquellos hombres y mujeres que su vocación está muy clara, transformar el mundo según el corazón de Dios. De hecho, una de las realidades que tendremos en su momento, una de los objetivos será cómo hacer presente el Evangelio en esta sociedad, y esa es la misión de los laicos. Yo creo que los laicos necesitamos tanto, y que también la diócesis de Toledo sí ha sido, gracias a Dios, muy bendecida con sacerdotes santos, y muy bendecida también con los mártires, y muy bendecida con tantos sacerdotes que hemos tenido en los pueblos, en las ciudades, en distintos lugares, los seminarios, pero también hemos sido muy bendecidos en la vida consagrada. Y también hemos sido muy bendecidos con los laicos. El laicado que tenemos en Toledo es un laicado que yo creo que está muy preparado y que hace una gran labor. Despertar ese gigante. Yo me acuerdo lo que decía un documento de la Conferencia Episcopal, que decía que como no se despierte ese gigante que es el laicado, probablemente no llegaremos a la plena, a esa nueva evangelización que tanto han hablado los papas, ¿no? Necesitamos despertar ese gigante que son los laicos, para que podamos realmente hacerse realidad ese deseo de que esté el Señor presente en nuestro mundo, y que realmente tengamos y ofrezcamos la riqueza que tiene la Iglesia, que es Jesucristo. Pues muchísimas gracias, don Francisco. Gracias por estas palabras. Un aplauso para nuestro arzobispo. Gracias. Y ahora vamos a continuar y vamos a pedir que venga hasta aquí el delegado episcopal del Sínodo Diocesano, don Enrique del Álamo, que como saben es el párroco de San Julián, vicario de Laicos, Familia y Vida y actualmente director adjunto del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, que hoy nos acoge. Luego nos explicará cómo accedemos y cómo utilizamos la web, que el Sínodo ya tiene web propia, ¿verdad? Y aunque ya lo hemos explicado en televisión, pero vamos a volver a hacerlo, para lo cual van a necesitar sus teléfonos móviles, también lo decimos desde ya, pero me gustaría preguntarle por la misión que tiene este equipo que ha formado, bueno, pues nombrando a estos sacerdotes que le van a acompañar a lo largo de todo el sínodo diocesano.
Bien, buenas tardes, Conchi, buenas tardes pues a todos los que estáis aquí, nos seguís pues a través de la televisión y de la radio diocesana. Pues como bien decías, la misión pues es muy sencilla, no es una misión de coordinar, es una misión de acompañar, es una misión de ponernos al servicio de la diócesis, ponernos al servicio de las parroquias y ser un poco pues ese enlace, esos transmisores, ¿vale? De poder facilitar el trabajo y a la vez pues intentar pues resolver todas las dudas, ponernos al servicio, ponernos al trabajo, es nuestra misión. No pretendemos ninguna otra cosa, sino trabajar, arremangarnos y trabajar. Ahora lo iremos descubriendo según vayan saliendo aquí, pero están representadas todas las vicarías. Así es, hemos querido en este equipo que estuvieran representadas todas las vicarías y también, ¿no?, pues esos 3 arciprestazgos nuestros de Extremadura, que son propios de nuestra archidiócesis, la Vicaría de la Sagra, la Vicaría de la Mancha, la Vicaría de Toledo, de Talavera, y hemos querido también un representante de esos 3 arciprestazgos de Extremadura, y que estemos todas las zonas, todo el territorio de la archidiócesis representado, porque esto, como nos recordaba también don Francisco, no es cosa de unos pocos, el sínodo no es para unos pocos, sino es para todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Luego volverá don Enrique para hablarnos de esa página web, para mostrárnosla y decir que este equipo de sacerdotes también se van a encargar de coordinar las distintas comisiones que se han formado en torno al sínodo, ¿no? La Comisión Económica y la Secretaría lleva don Enrique del Álamo, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para Enrique. Y ahora, como subdelegado episcopal, tenemos que recibir a don Ángel Manuel Salazar Plata, párroco de Quintanar de la Orden desde el pasado año 2024, natural de Cabezamesada y anteriormente también vicario parroquial de Miguel Esteban y párroco del Romeral. ¿Lo he dicho bien? Exactamente, sí. Todo ese es el currículum. Bueno, pues bienvenido. Y con él vamos a hablar de este primer año. Muchas veces hemos repetido que no surge de manera espontánea un sínodo, que tenemos un tiempo de preparación, de propuesta pastoral presinodal que ya hemos recorrido, pero lo cierto es que este camino, hacemos mucho hincapié en este primer curso, pero es que es el primero, porque luego faltan otros 2, ¿no? Exactamente, sí. Llevamos ya caminando a través de la propuesta presinodal, en la que estuvimos trabajando pues esa llamada que tenemos todos, esa vocación a la santidad que hemos recibido desde nuestro bautismo, y lo concretábamos en la vocación de los laicos, la vocación de la vida consagrada y la vocación de los sacerdotes. Yo creo que han sido años en los que hemos profundizado, ¿no?, y descubierto esta grandeza, y ahora nos toca dar este paso al que don Francisco nos invitaba para, en definitiva, responder a lo que el Señor quiere de nosotros. Es bueno descubrir que esto no es empeño de unos pocos, sino que es sobre todo respuesta a lo que el Señor nos pide. Iremos trabajando poco a poco para que verdaderamente sea una respuesta que cale, sea un trabajo que verdaderamente dé sentido, y se desarrollará a través de 3 años. Estamos en el sínodo diocesano durante estos 3 años. Este primer año queremos de alguna forma vivir esa renovación espiritual a la que el Señor nos llama, desde ese volver al amor primero. Será como un pequeño examen de conciencia en la que de alguna forma descubramos patologías que vivimos en nuestra propia vida, ¿no? Especialmente en la carta pastoral se nos hablaba de ese cansancio, ¿no? Cuántas veces te esfuerzas, luchas, parece que no conseguimos nada, ¿no? Pues es bueno descubrir cómo el Señor nos invita especialmente a la esperanza, ¿no? Y lo haremos, ahora se explicará, a través de las cartas del Apocalipsis. Es bueno descubrir que esas cartas del Apocalipsis terminan con una invitación directa del Señor, ¿no? Hago todas las cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que queremos vivir, esta novedad también para nuestra diócesis, en fidelidad a lo que el Señor, pues en definitiva, nos está pidiendo en este aquí y en este ahora. Un segundo año, que será el próximo curso pastoral, viviremos o pretendemos de alguna forma vivir esa transmisión de la fe, ¿no? Aquello que hemos recibido no es solamente para nosotros, sino que tenemos que darlo a conocer, ¿no?
Se trata de recuperar la audacia de los primeros discípulos, ¿no? El sínodo es un nuevo Pentecostés y el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles no es distinto al Espíritu Santo que recibimos nosotros. Solo hay un Espíritu Santo, por favor. Y lo que hizo en ellos, quiere hacerlo en nosotros, con tal que nos pongamos a disposición. Eso es lo que viviremos de forma particular el segundo año, ¿no? Descubrir cómo superar esos complejos, esos miedos y hacernos presente en medio del mundo, ¿no? A través de la labor de la catequesis, a través de la pastoral juvenil, a partir también de la pastoral familiar, ¿no? Cuánto gracias tenemos que dar a la pastoral familiar de nuestra diócesis. Y un tercer año, el siguiente curso pastoral, será especialmente un año de dar gracias, ¿no? Nuestra diócesis es una diócesis muy rica y tenemos que ser agradecidos, ¿no? Hace poco escuchábamos en el Evangelio aquellos 10 leprosos que fueron cuidados, ¿no? Solo uno volvió, ¿eh? Bueno, pues vamos a ser ese uno que vuelva al Señor y le agradezca, sabiendo que eso también supone un compromiso, ¿eh? Ser agradecido supone poner a disposición también de los demás, de nuestra iglesia diocesana, de nuestros hombres y mujeres, ¿no? De la diócesis de Toledo, toda esta riqueza que hemos recibido para, en definitiva, hacer presente el Evangelio. Don Ángel Manuel, una duda que nos puede surgir. Una vez que nos entregan hoy los materiales, ese libro que yo creo que ya tenemos todos, esas catequesis, ya podemos comenzar a funcionar en los grupos sinodales, a reunirnos. Exactamente, sí. Ahora se explicará también el funcionamiento de los grupos parroquiales, pero es importante descubrir que este material es sobre todo un material para orar, ¿eh? Es un material para escuchar lo que Dios me quiere decir y escuchar también lo que Dios le dice a mis hermanos. Se hablará ahora de la dinámica, ¿no? También del espíritu, y podemos empezar a trabajar lo antes posible, lo antes posible. Sobre todo, como digo, descubriendo la riqueza de estas catequesis. Ahora se explicarán, pero es muy ilusionante, ¿no? Yo creo que la providencia de Dios es la que hace que pues llegue a nosotros también este material y podamos responder a esas inquietudes, a esa necesidad que hay en el corazón. Así que si alguien todavía no ha formado grupo sinodal, que lo haga lo antes posible. Todos los que tenéis aquí, los que nos estáis siguiendo por Canal Diocesano, insistir en vuestras parroquias. Oye, hay que formar el grupo sinodal para poder, como digo, responder a esta petición que nos hace el Señor. Don Ángel Manuel es el encargado de la comisión de animación. Exactamente, la animación pastoral. Sí, sí. ¿En qué consiste? Háblenos un poco de esta comisión. Vale, nosotros, los demás subdelegados, nos hemos incorporado ahora a estas comisiones que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? La animación pastoral es eso, la animación pastoral, ¿no? El que no falte en ningún sitio esta inquietud, este trabajo. Se han elaborado ya por parte de la gente que está material, ¿no? Para dar a conocer el sínodo. Desde la delegación del apostolado seglar, que está dentro de esta comisión, también se están ofreciendo para ir a las parroquias. Quien lo necesite, que lo pida, por favor, para ir a las parroquias y trabajarlo. Y parte también de esta delegación, de esta comisión episcopal del sínodo, es la adaptación del material que tenemos ahora mismo en nuestras manos, especialmente para los más pequeños y para los jóvenes, ¿eh? Son parte de nuestra iglesia diocesana y es una riqueza que también tenemos en ellos, el niño como niño y el joven como joven, ¿no? También es bueno escucharles a ellos, ver cómo viven, ¿no? Sobre todo ese seguimiento de Cristo. Don Ángel Manuel, muchísimas gracias por a acompañarnos. vosotros. Un fuerte aplauso para él. Y ahora vamos a continuar. Lo hacemos con otro de los subdelegados, don José Pablo Ernst Guijarro. En la actualidad es párroco de Siruela, pero también ha sido formador del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva y vicario en Seseña. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Pablo, por estar aquí. Y lo más importante es el que coordina la Comisión de Comunicación. Lo tenía que decir, así de primeras. Le voy a pedir que nos hable en este caso de los temas que forman parte de este primer curso y en los que vamos a trabajar en este primer año. Como ya se ha adelantado,
los temas que van a marcar el itinerario de este primer año del sínodo parten de las cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis. A partir de ellas haremos como un gran examen de conciencia, y ya don Ángel hace un momento apuntaba, pues para fijarnos en algunas patologías que pueden afectarnos, caer en la cuenta de ellas y pedirle al Señor luz ante estas situaciones. Estas cartas son muy luminosas, pues en ellas el Señor habla a la Iglesia universal y señala no enfermedades del pasado, no problemas del pasado, no situaciones del pasado, sino lo que nos pueda estar afectando a nosotros hoy. Por eso los temas, más que ser una clase o una charla, están preparados como un encuentro de oración. Un encuentro de oración donde será el Señor el que hable en su palabra, será el Señor el que hable también a cada uno de nosotros en particular, y será el Señor el que nos hable a través de los hermanos. Para concretar, el tema que veremos, el primero de todos, parte de la carta a la iglesia de Esmirna, y en ella vamos a ver pues la tentación del desánimo que nos puede afectar a todos, más en situaciones difíciles que podemos vivir. Este tema que lo trataremos probablemente en los grupos sinodales en el mes de diciembre. El segundo tema, para el mes de enero, parte de la carta a la iglesia de Tiatira, y en ella nos vamos a fijar en el peligro de la mundanidad. También por situaciones que vive esa iglesia en concreto, y ya lo veremos, pues meditaremos esta cuestión. El tercer tema, ya para el mes de febrero, parte de la carta a la iglesia de Éfeso, y ahí encontramos pues ese versículo que marca el itinerario de este año, volver al amor primero, y nos detendremos en la falta de comunión que también nos puede afectar o atacar en determinados momentos. Y en cuarto lugar, el cuarto tema, para el mes de marzo, parte de la carta a la iglesia de la Odisea. Y ahí vamos a reflexionar en torno a la tentación de la autosuficiencia, en pensar que nosotros podemos, que tenemos la solución de todas las cosas, que somos suficientes, que nos bastamos a nosotros mismos. Se ofrecen además, y quienes tienen ya las catequesis lo pueden comprobar, otros temas para los meses siguientes, para los grupos sinodales que quieran seguir esta dinámica de oración, de escucha y de compartir, como nos van a explicar ahora después. Pero estos son los 4 temas cuyas conclusiones, cuyas respuestas se van a enviar a la Secretaría del Sínodo. También quisiera hacer una puntualización sobre cómo es la estructura de una catequesis, de uno de los temas, porque, como decía antes, es un encuentro de oración, y por eso partimos de un primer momento de preparación, donde se invoca al Espíritu Santo, se entroniza la Sagrada Escritura con una vela, pues nos presentamos ante el Señor en oración. Un segundo punto es escuchar la proclamación de ese texto que nos va a guiar en ese tiempo de oración. Después hay una composición de lugar que presenta la situación de esa iglesia a la que se refiere la carta y algunos aspectos históricos o simbólicos que pueden ayudar para lo que viene después, que es la meditación. Las catequesis ofrecen unos puntos de meditación entre los cuales se intercalan algunas preguntas. Parte de estas preguntas son para la oración personal, para la reflexión, y otras preguntas son para compartir, las han señalado en el folleto en color verde. Esas preguntas que vamos a compartir serán las que después se envíen a la Secretaría del Sínodo. Y el encuentro de oración pues termina rezando nuevamente. Para cada sesión se propone una oración, una pequeña oración que rezaremos juntos. Esta es más o menos la estructura de las catequesis y bueno, pues no es algo complicado. No es... Eso le iba a preguntar, ¿no hay que tener miedo? Porque uno cuando habla de las 7 iglesias, las 7 cartas y hace referencia al Apocalipsis, eso es. Que sabemos pues que está cargado de símbolos y demás, alguien puede estar pensando, algún grupo incluso, esto es para, pues no sé, alguien que está estudiando teología y que pueda llegar a entender todo esto. Pero lo cierto es que en las catequesis que se nos han entregado hoy está todo como muy concretado y muy detallado, ¿no? Y muy bien explicado. Así es. La tentación es esa, de pensar que esto es para unos cuantos especialistas
y que yo ahí no me atrevo a entrar porque no voy a saber el Apocalipsis, la Sagrada Escritura, es que no... Bueno, pues de hecho las preguntas, estos materiales los ha preparado la Comisión Teológica, pero las preguntas han pasado por distintas personas de parroquias que han ido aterrizando el lenguaje lo más posible para que sea un lenguaje que conozcamos todos, que comprendamos todos, y además un lenguaje y unas preguntas que nos resultan familiares, porque es lo que tantas veces sale en nuestras reuniones, en nuestros movimientos, en nuestras conversaciones, como iglesia, en los distintos grupos. Pues eso es lo que nos vamos a encontrar en los distintos temas y en las catequesis del sínodo. Vamos, que el sínodo no solo es para Valentín. No, para todos. Para todos. Venga. Bueno, tenemos que decir también que es el coordinador de la Comisión de Comunicación y la de Liturgia. Eso es. Que no se me enfaden, ellos también. También ahí estamos. Pues muchísimas gracias, don José Pablo. Muchas Gracias. Un fuerte aplauso. Y vamos a continuar, vamos a pedir que se acerque a don Francisco Aparicio Mínguez, que es párroco de Juncler, ha sido vicario en Quintanar de la Orden, en Corral de Almaguer, muchos años me dice por aquí, y también en Santa Bárbara, en la parroquia de Santa Bárbara en Toledo, ¿no? Bueno, otro de los aspectos para el trabajo de los grupos sinodales ya ha salido, incluso, bueno, pues también hemos tenido ocasión de explicarlo en la televisión, es lo que se denomina la conversación en el espíritu, que pondrán en marcha en todas y cada una de sus reuniones. ¿Pero qué es esto? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, Conchi. Bien, la conversación en el espíritu. De alguna manera, alguno de mis compañeros ya ha dicho mucho y bastante, pero a mí sí me gustaría comenzar dando pues lo que don Francisco en su carta pastoral Caminando Juntos con Cristo del 29 de diciembre de 2024, después de las 4 corazonadas, él nos decía también las claves para el sínodo, y entonces en esas claves para el sínodo se concreta mucho más lo que debemos entender hacia la conversación del espíritu, porque decimos un sínodo, nos vamos a juntar, vamos a hacer unas reuniones y cada uno va a aportar lo que quiera. Bueno, pues lo primero que hacer es escuchar. Antes que hablar, lo primero que hay que hacer es escuchar. Y así don Francisco lo dice, ¿no? Y es, en primer lugar, la escucha al corazón del Señor en su palabra, en la Eucaristía, en el espíritu, en lo que es esa interiorización en la oración, en lo que es ese encuentro personal con Cristo, en lo que es esa fidelidad a la Iglesia y a su magisterio. Antes de dar cualquier opinión, es esa escucha al gran tesoro que tenemos, que es la fe, que es pues la Sagrada Escritura, el magisterio y lo que es toda la tradición, que de algún modo pues lo que viene a manifestarnos y a mostrarnos es la riqueza de la Iglesia, de la evangelización, del Evangelio que queremos transmitir y que nos salva, pues para ponerlo desde esa escucha en servicio a esta humanidad que tenemos. Decía don Francisco en su carta también una segunda escucha, y esa segunda escucha son los gozos, sufrimientos, esperanzas de los hombres. Es la escucha al mundo, y no es que sea una escuchar al mundo para hacerle todo el caso del mundo, ¿no? Sino para saber a quién tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que escucharle, saber qué es lo que está pidiendo y qué es lo que pues también está anhelando. Y ante todo ello, bueno, pues descubrir que en este mundo es, como nos dice, ¿no? Pues la Gaudium et Spes, ¿no? Pues tanto los gozos y las esperanzas, como también los retos, las tristezas, las situaciones difíciles. Oye, que vivimos en un mundo donde la secularización es muy grande, donde es difícil formar una familia y salir hacia adelante. Es muy difícil alcanzar una vivienda, es muy difícil en medio de este mundo tan crispado, donde resurge la guerra y parece que no prolifera la paz. Pero también hay muchas luces y hay también signos de esperanza en este mundo. En esta semana mismamente, creéis que era broma, pero sí. Oye, ¿habéis escuchado el disco de Rosalía, el nuevo? ¿Sí o no? Lux. Oye, pues no es una esperanza y una luz en medio de este mundo para darnos a entender que a lo mejor el mundo está buscando una espiritualidad y está buscando una respuesta que nosotros podemos dar desde el Evangelio. Claro,
Oye, ¿no habéis escuchado en estos días que aquí en Castilla-La Mancha el Estatuto de Castilla-La Mancha ha sido consensuado por los dos grandes partidos políticos? ¿No es eso una luz de poder alcanzar el entendimiento y de descubrir que en el mundo también hay voces de esperanza? La Dana, ¿a que sí? La Dana en Valencia, pues antes la vivimos en Juncler, antes la vivimos en Juncler, y no es una esperanza ver a todos los chiquillos, los jóvenes, los adolescentes con sus botas y sus palas yendo a un barrio, a una calle y a otra para quitar el barro. Y nos sorprendía el Puente de la Esperanza de Valencia. Un año antes, en 2023, ya lo vivimos en mi parroquia. Entonces, bueno, pues ese es también esa escucha hacia el mundo. Y luego también estaría la escucha a los que comparten nuestra vida de fe en nuestras parroquias, en lo que es nuestra diócesis, nuestros grupos, nuestros movimientos, donde a veces tenemos enfrentamientos y discusiones, donde a veces no todos pensamos igual. Bueno, pero también en esa diferencia puede estar nuestra riqueza. Y descubrir pues que en medio de nuestras parroquias, la catequesis, en Cáritas, unos y otros pues manifiestan unas u otras preocupaciones. Pues todo eso hay que escucharlo. En los grupos sinodales lo que hay que hacer es escuchar a nuestra gente y ponerlo de manifiesto en aquellas conversaciones que luego tenemos y en lo que es ese discernimiento. Al mismo tiempo, pues también descubrir, ¿no? Pues lo que ahora pues florece y a lo mejor tiene dentro de esos movimientos, como lo que pueda ser Jacuna o Emmaús o otros grupos o movimientos, pues que no dejan de ser un momento de esperanza en medio también de nuestra iglesia y nuestra diócesis y en medio de nuestras parroquias, que a lo mejor no puede alcanzar a todos o no puede llegar a todos, pero el sínodo sí lo puede poner de manifiesto para que de alguna manera todos podamos atender a esa escucha y escuchar a los que están cerca de nosotros. Entonces, bueno, pues esto es fundamental, es principal en esa escucha del Espíritu. Junto con ello el arzobispo también nos habla de la oración y el discernimiento, porque los grupos sinodales no es simplemente el hecho de juntarnos para conversar y hacer pues una tertulia, como hacen por las mañanas Carlos Herrera o Carlos Alsina. No. Los grupos sinodales, al final, lo que tiene es ese fundamento en la oración. ¿Cuándo comienza el grupo sinodal? No comienza el mismo día de la reunión, comienza mucho antes, cuando se te entregue pues lo que es este libro, este folleto con los temas, y este tema lo lleves a la oración, lo lleves pues al cuarto de tu casa, de tu estudio, de tu oración, ante el Santísimo, ante el Sagrario, y sea pues aquello que vas rumiando en tu oración día a día y constantemente, y a través de ello pues llegas luego ya con ello preparado a la reunión para mostrar lo que ha sido esa escucha en el Espíritu. Pero tiene que basarse en la oración, y sobre todo desde lo que es esa oración para el discernimiento, porque el sínodo, como nos decía don Francisco, pretende ser un gran retiro espiritual, una escuela de oración, un discernir junto a la voz del Señor, que es lo que nos lleva a ese método de la conversación en el Espíritu, ¿vale? Y todo esto tendrá luego una conclusión, que es la conversión personal y la conversión pastoral. A veces pensamos que hay que cambiar muchísimas estructuras y no, a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar nuestros corazones. Y es a lo que nos tiene que llevar el sínodo. Había una persona que también me decía, pero si luego, ¿de qué servirá todo lo que digamos en los grupos? Si luego, ¿eso en qué se va a transformar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, primero, si cambia tu corazón, cambia tu vida para una conversión más profunda, ya está cambiando mucho. Y luego, bueno, pues todas esas aportaciones nos ayudarán pues a tener pues lo que es también esa profundización y ese discernimiento que nos lleve pues a entender que no vivimos en un mundo como hace 20 o 30 años. Las redes sociales, otras situaciones que en este mundo pues se hace presente, pues hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Entonces todo eso está dentro de ese camino de la escucha. Y ahora, bueno, pues ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es esa escucha?
José Pablo ya lo había dicho antes, que me ha robado ahí un poquito el tema. Entonces digo, pues habrá que hablar también de esa predisposición a la escucha. Entonces, esa conversación en el espíritu es luego ya juntarse en el grupo sinodal, desde partiendo de la oración, como él decía, para hacer esos 3 círculos. El primero es escuchar a los demás y cada uno va aportando lo que ha reflexionado, ¿no? Y si lo lleva escrito, mejor, ¿eh? Y van aportando su reflexión con respecto a esa pregunta escrita en verde, comunitaria, que todos de alguna manera debemos reflexionar para poner en común. Y después de esa escucha sosegada, pues hombre, lo suyo es tener un cuadernillo e ir tomando notas. ¿Para qué? Para abordar el segundo círculo. Y en ese segundo círculo, después de haber escuchado, lo que hacemos es poner de manifiesto lo que nos ha llamado la atención de aquellas personas que en ese primer círculo han hablado. Y entonces, de esa manera, profundizar en ese discernimiento, caer en la cuenta de que, oye, pues esta idea yo no la había pensado y es muy interesante, o esta otra, pues realmente es necesaria, y de ese modo, pues ir profundizando en ese discernimiento. Y un tercer círculo, porque claro, yo voy a decir varias cosas en mi círculo, Conchi, tú vas a decir también unas cuantas, y vamos a coincidir en algunas. Bueno, pues no vamos a mandar luego a la comisión todas y cada una de ellas, sino que de alguna manera hay que recopilarlas, pero sin poner nada que sea ajeno a lo que se ha dicho, es decir, o omitir nada de lo que se haya dicho. Es decir, bueno, pues hemos dicho, hemos hablado esto, en consenso más o menos esto es lo que más nos parece, pero también hemos escuchado otras voces que decían esto, esto y esto otro. Y eso luego el secretario, que luego de eso nos hablará David, pues será lo que mandará pues también a la secretaría del sínodo de la comisión. Bueno, pues nada. A lo mejor me ha alargado mucho, que sí. No, por todas estas indicaciones que yo creo que son necesarias, porque si vamos a empezar a funcionar desde ya, pues todo esto es preciso saberlo, ¿no? Esa metodología de conversación en el espíritu, ¿cómo se hace? Bueno, pues de esta manera. Bueno, decir que don Francisco Aparicio también tiene la comisión, es coordinador de la Comisión de Teología. Sí, la Comisión Teológica. La Comisión Teológica del Sínodo Diocesano. Bueno, pues muchísimas gracias. Que se encargan de los temas y luego de que las cosas sean también conforme a magisterio y todo eso, y que bueno, pues al final no deja de ser una proyección pastoral, ¿vale? Sabía yo que me quedaba algo pendiente, y es que lo hemos dicho en alguna otra ocasión, sobre todo en el programa de televisión y en la radio. Yo he insistido mucho que un sínodo no viene a reformar ni la doctrina ni la moral, y no va a tocar el depósito de la fe, ¿no? No, claro que no. O sea, que está en la Comisión Teológica... Claro. O sea, el sínodo al final pues no es para cambiar los principios de la Iglesia o del Evangelio, sino más bien dar pues unas indicaciones, unas directrices, unas señales de tráfico que nos ayuden a orientar la pastoral en los próximos años. Entonces no es con respecto a los fundamentos de la fe, sino a llevar esos fundamentos de la fe a lo que es el hoy y la pastoral del hoy. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Un fuerte aplauso para él. Y ahora pedimos que venga el último de los subdelegados, don David Sánchez Alonso. Es delegado en Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina, párroco in solidum de San Juan de Ávila. Ha sido misionero en Moyobamba desde el año 2009 hasta el 2016 y ha sido becario parroquial en varias parroquias de La Mancha. Don David, bienvenido. Con él vamos a hablar del funcionamiento de los grupos sinodales. Lo primero, yo creo que por empezar por aquí, ¿qué es un grupo sinodal? La verdad que en muchos de los documentos que ya se han ido nombrando se define de muchas maneras a los grupos sinodales, pero a mí hay sobre todo 3 definiciones que me han hecho entender y comprender el gran valor y el gran acontecimiento histórico al que estamos siendo llamados gracias a nuestra Madre la Iglesia por medio de nuestro Padre y Pastor, don Francisco y don Francisco César. Primero, se habla del grupo sinodal como instrumento esencial. Si queremos vivir el sínodo, si queremos que el sínodo camine, tienen que existir sí o sí los grupos sinodales. Si no existen los grupos sinodales, no podemos recoger toda esa información, que no es una información que hayan nacido de nosotros, porque como bien se nos ha explicado,
es una llamada que recibimos, una respuesta a Dios por ver un camino. Por lo tanto, este compromiso, y primero y principal, es para con Dios. Y eso dentro de nuestra propia vida, es decir, o sea, la Iglesia como madre te invita a que tú seas un verdadero instrumento sin el cual no podemos caminar. La segunda definición que me llamaba mucho la atención es cuando se habla de los grupos sinodales como corazones palpitantes del sínodo. Bien, no dice corazones infartados, no dice corazones secos, no dice corazones palpitantes. ¿Cuándo a uno le palpita el corazón? Pues cuando está enamorado, cuando siente la pasión por algo y por alguien. Pues sentir la pasión por el sínodo, sentir la pasión por la Iglesia, sentir por la pasión de decir, en el mundo actual en el que estamos, o dejamos de quejarnos y empezamos a proyectar hacia un futuro en el que Dios quiere, por medio nuestro, caminar, o si no, al final nos quedaremos solo en el banco de la queja, ¿no? Ese famoso quecri que muchos hablan, ¿no? Que aquí nada más que nos quejamos y criticamos. Bien, es el quecri. Yo quejo y me critico. Y así entonces sentirlo como ese corazón palpitante es no solo el deseo de que uno tiene ese ardor, sino también el deseo de llevar toda esta sangre a toda la Iglesia y a toda nuestra diócesis, porque es en la sangre de Cristo en la que nosotros hemos recibido la vida y porque es de ella donde hemos sido limpiados y lavados y porque no se entiende un sínodo sin los grupos sinodales, porque el grupo sinodal es el que realiza el sínodo. El sínodo como tal lo único que hace es recoger todas esas aportaciones y dentro del derecho y de las constituciones poder dar forma a lo que nos están regalando el Señor. ¿Todos estamos llamados, todos estamos convocados a participar en el sínodo? Pues esto es otra realidad preciosa, ¿bien? Y es que la llamada es una llamada universal. No está solamente llamado a vivir el sínodo en las parroquias, ¿bien? Antes se hablaba del papel de los párrocos y ahora hablaremos muy brevemente de todo lo que estamos viviendo, sino que el sínodo y los grupos sinodales, podríamos decir, por explicar así, están los grupos sinodales parroquiales y los grupos sinodales no parroquiales. Es decir, en nuestra iglesia, nuestra pastoral, tiene tanta riqueza que nosotros estamos deseando que se comience ya a trabajar en el grupo sinodal de la cárcel de Ocaña, de los centros penitenciarios. Estamos deseando que comience en nuestros grupos sinodales en el Hogar 2000. Estamos deseando que comiencen nuestros grupos sinodales en los sacerdotes mismos como arciprestazgos, como vicarías. Claro, no son parroquias como tales, pero son realidades. Y son realidades de las que no solamente debemos escuchar, sino que también están esperando una respuesta por parte de su madre la Iglesia. Por eso los grupos en los seminarios, en las casas de formación, en las universidades, y yo tenía mucha ilusión y esta mañana hablaba con los arciprestes y decía, tenemos un ejército de profesores de religión, los cuales están viviendo día a día en las verdaderas realidades de cambios generacionales, de lugares, de tiempos, de sistemas educativos, ahí también nosotros queremos que ellos, participando, nos digan, o sea, cuántas veces hemos dicho, ¿no? ¿Y a mí quién me escucha? Pues mira, estamos de suerte, porque en estos 3 años te vamos a escuchar en todo lo que así el Señor, en tu oración importante y en tu trabajo previo, puedas ayudarnos a buscar esos caminos. Bueno, ¿y qué funciones tiene el párroco en el sínodo dentro de los grupos sinodales? ¿Por quiénes están formados? Hemos visto que es un mínimo de 6 personas, máximo de 12. Háblenos de la estructura de los grupos. Cuando hablamos de párroco, hablamos no solo de párroco, sino también de estas otras realidades no parroquiales, de aquellas personas que están encargadas y nombradas por el arzobispo con la autoridad eclesiástica para poder realizarla, como decimos en los otros centros. Entonces, aquellas personas
que están encargadas, en primer lugar, de extender el sínodo, lo primero que tienen que hacer, como siempre, es procurar que todas las realidades se vuelvan sinodales. Y esto es tan sencillo como que no hay que inventar nada nuevo. Si tenemos la estructura y llevamos caminando y viviendo en esta estructura todo el tiempo. Lo único que sí que queremos que durante estos años toda la Iglesia en comunión tratemos esos temas tan preciosos que nos han explicado antes. No hay que multiplicar reuniones, no hay que multiplicar esfuerzos. Lo que hay que hacer por la decisión de nuestro arzobispo en estos 3 años es orientarlos hacia este lugar. Entonces, la coordinación, procurar convertir, y aquí sí que se conviertan todos los grupos en grupos sinodales, y sobre todo también ponernos a la escucha de aquellos que a lo mejor no perteneciendo a ningún grupo, pero sí que asisten a la misa dominical, o aquellos que a veces decimos que muchas veces se acercan solo como por un interés, por pedir un sacramento, por pedir, oye mira, has venido a pedir el bautismo, ¿qué te parece si hablamos durante un ratito de estas cosas? Porque a lo mejor no te vuelvo a ver hasta la primera comunión, Dios quiera que sí, bien, pero mientras tanto me interesa saber, ¿tú qué pedirías a la Iglesia viendo esta realidad? ¿Cómo estáis viviendo de esta manera? Y entonces convertir todas nuestras realidades en este camino tan precioso que se nos ofrece. Bueno, pues muchísimas gracias. Decir que don David Sánchez está encargado de la comisión jurídica. Jurídica, sí. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, David. Todo. Y ahora, por último, don Enrique del Álamo, vamos a pedirle que nos explique y que nos hable de la página web. Si son tan amables y sacan sus teléfonos, vamos a dar una dirección. Así es. Sí, hola. Bueno, quisiéramos haberlo hecho pues bajando la pantalla, poniendo el proyector y que lo vierais todo, pero no funciona el proyector. Entonces, como no funciona, pero todos tenemos en la mano el teléfono móvil, ¿vale? Pues os pido que lo cojamos todo y así lo vamos a ir viendo y vamos a ir practicando con ello, ¿vale? Entonces vamos a poner en nuestro buscador de internet la dirección Sínodo Toledo y podemos poner .org, .com o .es. Están comprados los 3 dominios y vamos a ir poniendo cualquiera de las 3 cosas al mismo sitio. sinodotoledo.com, sinodotoledo.es, sinodotoledo.org, ¿no? En cualquiera de los 3 dominios, como digo, entramos. Y vamos a descubrir ahí, lo tenemos ya más o menos, ya hemos entrado, ahí tenemos la página del sínodo, ¿vale? La tenemos en la versión móvil, que es la que vais a ver, ¿no? Si entráis en el ordenador, pues la veréis así, más extendidita en la versión ordenador, ¿vale? Pero lo que aparece es lo mismo, ¿vale? Según miráis vuestros teléfonos, en la parte de la izquierda vais a ver que hay 3 rayitas, ¿vale? Si apretamos esas 3 rayitas, aparece un desplegable, ¿vale? Lo tenemos, un desplegable, y ahí tenemos las distintas secciones de nuestra página web. Tenemos una primera sección que se llama El Sínodo. Si pinchamos ahí, ponemos el dedo encima de esa sección del Sínodo, nos va a llevar a una página donde vamos a encontrar una descripción de lo que es el sínodo, de lo que pretendemos, de lo que se va a trabajar en este tiempo, ¿vale? Es un texto que nos sirve un poco de introducción, ¿vale? Si volvemos a las 3 rayitas de la izquierda, se vuelve a desplegar el menú. En el segundo apartado tenemos oración por el sínodo. Si hacemos clic ahí, en oración por el sínodo, nos vamos a encontrar ahí con 3 archivos, ¿vale? 3 archivos de oración que ya se han publicado, ¿no? Y en el momento que se vayan publicando más cosas de oración, aparecerán ahí. Lo primero que vamos a encontrar es oración de entronización del icono del sínodo, ¿no? La Comisión de Liturgia ha preparado una oración de entronización que puede ser una cosa muy bonita
para cuando empecemos los grupos en la parroquia, que nos juntemos todos los grupos de la parroquia y como un acto de entrada, como un acto de apertura, hacer esta celebración de entronización del icono. Una celebración muy sencilla, pero muy significativa, ¿no? Que tenemos ahí el material. Nos encontramos también las preces por el sínodo, que ya se entregaron y que en muchas parroquias se están haciendo, y si no, invitamos a que se hagan en la celebración de la Eucaristía, en el rezo de laudes, en el rezo de vísperas. Ahí tenemos ese material de oración. Y en tercer lugar tenemos la oración por el sínodo diocesano, esa oración con la que comenzábamos también este encuentro, ¿vale? Pues ahí, en esa pestaña de oración por el sínodo, encontramos todo eso. Volvemos a la parte de arriba, tres rayitas, hacemos clic y nos vamos a la siguiente sección, que es documentos, ¿vale? Documentos, lo tenemos más o menos, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar con tres secciones. Una primera sección que es cartas pastorales, ¿no? Y nos vamos a encontrar las cartas pastorales de nuestro arzobispo, que ha escrito sobre el sínodo, ¿no? El magisterio del arzobispo entero lo tenemos en Architoledo, en la web de Architoledo. Aquí vamos a tener solamente lo que hace referencia al sínodo. En una segunda sección tenemos escritos dominicales, ¿no? Los escritos que nuestro arzobispo nos hace en la hoja del Padre Nuestro, los domingos, los que hacen referencia al sínodo, ¿vale? Y luego en una tercera sección nos encontramos el magisterio de la Santa Sede, ¿no? Magisterio de la Santa Sede que hace referencia al sínodo, a la sinodalidad, ¿vale? Siguiente pestaña, volvemos a dar a las tres rayitas, viene el desplegable. Siguiente pestaña, materiales, materiales. Y ahí en esa sección de nuestra página web vamos a colgar todos los materiales de la página web, perdón, todos los materiales de nuestro sínodo. Nos encontramos en primer lugar una sección de la comisión jurídica y ahí encontramos el decreto de convocatoria del sínodo, ahí encontramos el reglamento de los grupos sinodales, que lo tenemos ahí y lo vamos pinchando y vamos viendo esos documentos. Luego tenemos una segunda sección que dice curso 2025-2026, volver al amor primero, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar todos los materiales que se hagan en este primer año del sínodo. Y lo primero que encontramos son las catequesis, ¿no? Ese mismo librito que se nos ha entregado, ¿vale? Está aquí puesto ya en la página web. Lo podemos descargar, ¿vale? Para entregarlo a nuestros grupos. Aquellos que lo quieran tener por papel, lo pueden tener por papel. El que lo quiera tener en formato digital, pues se descarga aquí en la página web. Y luego, en una tercera sección, tenemos logos e iconos, ¿vale? Y ahí nos podemos descargar ese icono de la Virgen que nos acompaña durante el sínodo diocesano, que tenemos aquí, el icono de Jesús, ¿vale? No le podemos poner de momento en la página web por los derechos de autor y todo eso, pero todo aquel que lo quiera escribe un correo y se lo hacemos llegar, ¿vale? La imagen del icono de Jesús. Y luego tenemos una carpeta con los logos del sínodo, el logotipo del sínodo, ¿vale? Que es este de aquí arriba, el que aparece en la página web, todo, pues también que lo podamos descargar y lo podamos utilizar pues en cualquier cosa que necesitemos. Seguimos. Volvemos a las tres rayitas. Ya os digo, esto luego lo podéis trastear, es una página muy intuitiva, muy fácil, luego lo podéis trastear en casa. Siguiente apartado, siguiente sección, noticias, ¿vale? Si accedemos ahí a la sección de noticias, pues iremos, será una especie de blog de noticias relacionadas con el sínodo, ¿no? De todas las actividades, todos los eventos que se vayan realizando, pues los encontraremos ahí, noticias de actualidad, iremos poniendo pues lo que nos vaya llevando de grupos sinodales, pues en esta parroquia se ha hecho esto, en esta parroquia se ha hecho tal actividad, pues todo lo que nos vaya llegando a la secretaría lo iremos colgando ahí en esta sección de noticias. Y ahí os invitamos también, ¿no? Pues a que cualquier iniciativa, cualquier cosa que se lleve a cabo en vuestras parroquias, en vuestros grupos, en vuestras comunidades, nos lo hagáis llegar para que se pueda publicar, para que se pueda dar a conocer. Siguiente apartado, multimedia, ¿vale? Hacemos clic ahí y nos vamos a encontrar con distintos vídeos, ¿vale? Que vamos a ir poniendo que nos ayuden
a entender el sínodo, a entender pues todo este proceso que vamos a comenzar, que estamos comenzando ya en nuestra archidiócesis. Lo vamos a organizar en estos días, que el canal diocesano está haciendo un trabajo bueno y bonito, y barato también, donde nos están ayudando, ¿no? Pues a crear una serie de vídeos, y vamos a poner una sección que se llama así, vídeos cortos explicativos, donde van a ser vídeos de 3-4 minutos, ¿vale? No más, donde vamos a ir explicando pues todas estas cosas que hemos visto hoy, ¿no? Tenemos ahí un primer vídeo, que es el sínodo y qué esperamos de él, un vídeo de 3 minutitos, donde se explica este camino que hemos empezado. Vamos a poner otro vídeo sobre qué es la conversación en el espíritu, ¿no? Y las partes que nos explicaba Paco antes. Pondremos otro vídeo que se está terminando de hacer sobre los grupos sinodales, lo que nos explicaba don David, cuántas personas forman parte del grupo, cuáles son los roles de cada uno del grupo, en vídeos cortitos de 2 o 3 minutos que sean fáciles, como una especie de tutoriales a los que podemos acceder y podamos compartir, ¿vale? Y luego se están grabando también y aparecerán aquí en breve, la semana que viene, la siguiente, los encontraremos aquí, un tutorial de cada una de las catequesis, ¿vale? La Comisión Teológica está grabando esos temas en un vídeo de 3-4 minutos donde se nos cuente un poco la catequesis, el texto, las ideas principales y las pautas para luego trabajar en nuestros grupos, ¿vale? Todo eso que lo estamos trabajando con la ayuda de nuestro canal diocesano estará en breve ahí en esa sección. Seguimos. Nos encontramos con la siguiente, que es una de las que a mí reconozco que más me gusta, ¿vale? Porque viene muy bien para trastear, el mapa. Si hacemos clic en la sección mapa, nos aparece un mapa, un enlace al Google Maps de nuestra archidiócesis, y vais a ver, según entramos en ella, hacemos clic en ella, que nos van a aparecer un montón en ese mapa de chinchetitas, ¿vale? De chinchetitas. Esas chinchetitas, si hacemos clic en ellas, nos va diciendo dónde hay grupos sinodales en nuestra diócesis. ¿Dónde hay grupos sinodales en nuestra diócesis? El grupo sinodal de tal, que está formado en la parroquia de tal, que está formado por tantas personas y es de esta realidad. Según inscribimos nuestros grupos, aparece la chincheta en este mapa, ¿no? Y es bonito porque nos podemos hacer una idea de cómo van creciendo, de cómo va funcionando esta realidad de los grupos sinodales en nuestra archidiócesis. Veis que ya tenemos ahí bastantes cuando uno va moviéndose por el mapa, pero hay muchos que faltan. Hay muchas chinchetas que faltan, ¿no? Que hay que inscribir esos grupos para que aparezca ahí la chinchetita, ¿no? Y es algo bonito para hacernos una imagen de cómo está esta realidad. Seguimos. Siguiente sección, calendario del sínodo, ¿vale? Y ahí, pues muy sencillo, ¿no? Un calendario donde se irán publicando los distintos eventos que tengan que ver con nuestro sínodo, ¿vale? No es el calendario diocesano, el calendario diocesano está en la web de Architoledo, ¿vale? Aquí simplemente es el calendario del sínodo, de convocatorias, de actividades que se hagan y que tengan relación con el sínodo. Y por último, la última de las secciones es contacto, ¿vale? Contacto. Y si entramos ahí, pues nos vamos a encontrar pues con la dirección de la Secretaría General del Sínodo, con un teléfono y un correo para cualquier duda, cualquier consulta que queramos hacer, pues tenemos ahí o bien mandando un email a ese correo, secretariasínodo@architoledo.org, o rellenando el formulario que tenemos ahí, ¿no? Se nos pide el nombre, en correo, un teléfono y una caja de texto para poner ahí nuestra pregunta, y eso llega a la Secretaría del Sínodo y se ponen en contacto con nosotros y nos contestan. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier dificultad, cualquier petición, pues se hace aquí, o bien directamente por la dirección de correo o a través de este formulario que encontramos en la sección de contacto de nuestra web. Y lo último, y lo más importante, ¿vale?
¿Y cómo inscribo mi grupo? ¿Vale? ¿Cómo hago la inscripción de mi grupo? Pues si subimos arriba con el dedo, pinchamos, ¿vale?, en el logo del sínodo que aparece arriba, ¿vale?, y nos vamos a encontrar un banner que pone Caminando junto con Cristo, 26 Sínodo Diocesano, inscripciones aquí. ¿Vale? Pues ¿dónde hay que hacer la inscripción? Aquí. ¿Vale? Si quiero inscribir mi grupo, ¿dónde tengo que hacerlo? Aquí. Inscripciones aquí. ¿Eh? Vale. Volvemos. En la parte de arriba, subimos a la parte de arriba, hacemos clic, pues presionamos con el dedo el icono del sínodo, nos vamos al inicio, ¿vale? Nos vamos al inicio, hacemos clic en el icono del sínodo, ¿vale? Arriba del todo tenemos el icono. Y ya bajamos un poquito y pone Caminamos juntos con Cristo, 26 Sínodo Diocesano, inscripciones aquí, ¿vale? Y ahí hacemos la inscripción, ¿vale? Pinchamos ahí en el inscripciones aquí y ahí escribimos el grupo. ¿El grupo quién lo inscribe? El secretario, ¿vale? El grupo quién lo inscribe? El secretario, ¿vale? No nos vamos a inscribir todos los que formamos parte del grupo. Por la ley de protección de datos tendríamos que recoger autorización de todos y eso sería muchísimo jaleo. Entonces solamente inscribe el secretario. Solamente recogemos datos del secretario, ¿vale? Y el secretario pone su nombre, apellidos, teléfono de contacto, correo electrónico. Importante en el tema del correo, ¿vale? Por cada grupo un correo, ¿vale? Porque nos ha ocurrido, ¿no?, que nos ha llegado, ¿no?, pues alguna parroquia donde el sacerdote ha escrito todos los grupos, ¿no? Y dice, venga, pues lo escribo yo y ya está. Y hay que poner por cada grupo un correo, ¿vale? El mismo correo no puede escribir a varios grupos, porque si no, a la hora de entrar, no sabemos en nombre de quién estás entrando, ¿vale? Es como en cualquier web, como en cualquier plataforma. Cada usuario, un correo. ¿Vale? Sencillísimo. Ponemos la dirección de la parroquia, ¿vale?, que está enlazado con el Google Maps para que en cuanto pongamos la dirección aparezca la chinchetita en el mapa, ¿no?, que decíamos antes, ¿vale? Importante lo de la dirección, el nombre de la parroquia, número de miembros del grupo. Como digo, no recogemos el nombre de los que estamos en el grupo, ¿no?, por la ley de protección de datos, pero sí la cantidad. Pues en nuestro grupo somos 6, 7, 8, 10, no más de 12, ¿vale? Y por último, grupo D, realidad del grupo, pues es un grupo de catequistas, es un grupo de Cáritas, es un grupo de Biblia, es un grupo variado, no de variedades, sino variado, ¿no? Pues ahí ponemos la realidad de nuestro grupo, ¿no? Somos la Peña del Atleti, pues lo ponemos también, ¿eh? El grupo de nuestra realidad, los del Madrid no. Y luego al final veis que pone un último cuadro que dice introduce el código de la imagen, ¿vale? Y antes al lado tenemos unos numeritos, ¿vale? Unas letras, unos números y eso es lo que hay que poner, ¿vale? Es pues todo el tema de los robots, de los bots, ¿no?, que hay que hacen formularios en internet pues para evitar que lo haga una máquina y asegurarnos de que es una persona la que lo hace la inscripción, por eso hay que poner ese código. Una vez que está todo relleno, se da el botón rojo, enviar, ¿vale? Enviar, cuando ya está todo relleno, está todo completo, se envía, ¿vale? Y esos datos llegan a la Secretaría del Sínodo, ¿vale? La Secretaría del Sínodo verifica que está todo bien, que el grupo es válido, ¿vale? Y lo valida. Y una vez que se valida, al secretario, a la dirección de correo que ha puesto, se le envía una contraseña, ¿vale? Se le envía una contraseña al secretario para que con esa contraseña pueda acceder después al área reservada, al área privada de la página web, que ahí solo puede acceder el secretario. No podemos acceder cualquiera, sino que es solo para el secretario del grupo, ¿vale? ¿Cómo accedemos? ¿No? En el móvil no nos deja. Para acceder al área reservada tenemos que ir, entrar en la versión web, ¿vale? A través de un ordenador, a través de una tablet, ¿no?
abajo del todo, nos pone ahí área reservada y accedemos al área reservada con el usuario, con el correo que hemos inscrito y la contraseña que se nos ha mandado. Ahí solo entra, como digo, el secretario. Y ahí nos vamos a encontrar con unas cajitas que son interesantes, pero esto ya es solo para los secretarios, ¿no? Más adelante, cuando ya tengamos pues todos los grupos o la mayoría de los grupos, haremos una reunión de formación para todos los secretarios, en plan online, ¿vale? Donde explicaremos y resolveremos dudas, una especie de tutorial. Pero bueno, ahora es una explicación rápida. Ahí tenemos unas cajitas, ¿vale?, que puede acceder el secretario. Una que dice pedido de materiales, ¿vale? Yo estoy aquí, pero en mi grupo somos 12 y queremos, de los 12, pues hay 2 que van a utilizar una tablet, pero hay 10 que quieren el libro. Pues entro aquí, pedido de materiales, para mi grupo quiero 10 libros, ¿vale? Y ahí llega a la Secretaría del Sínodo y la Secretaría del Sínodo nos los envía. Y luego nos vamos a encontrar otras cajitas que pone tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Pues cuando hemos terminado el tema 1, vamos a la cajita del tema 1 y ahí volcamos las respuestas que nuestro grupo ha hecho a ese tema 1. Lo mismo en el tema 2, lo mismo en el 3, lo mismo en el 4. Pero esto último, que digo, solo para los secretarios, ¿vale? El resto, pues todo lo que tenemos arriba. Volvemos a nuestro móvil, arriba las 3 rayitas y ahí tenemos todas las secciones. Y si no, luego lo miráis en tablet, en ordenador, la versión web, ¿no?, que así se dice, y es pues muy intuitivo, que creo que es una gran herramienta, ¿no? Yo la verdad que estoy muy contento con la página web que se ha creado. Es una herramienta que es muy intuitiva, es muy fácil, está muy completa, tenemos ahí todos los materiales y creo que puede ser una gran ayuda para nuestro sínodo, ¿vale? Simplemente, y para terminar ya, deciros, y yo ya termino, deciros que estamos a vuestra disposición, ¿no?, que tanto yo como delegado, como todo este equipo de subdelegados, estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis. Si hay que ir a cualquier parroquia, si hay que ir a cualquier grupo, a cualquier arciprestazgo, nos lo decís, ¿vale? Y nos ponemos en camino. O bien los delegados, o bien la comisión de pastoral, que también se ha ofrecido, de animación pastoral, para resolver dudas, para acompañar, para decir... Está ese correo que hemos dicho, secretaríasínodo@architoledo. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos lo hacéis, contestamos. Estamos a vuestra disposición para hacerlo todo más fácil, para hacerlo todo más accesible y que de verdad pues sea una experiencia de comunión, que es lo que pretendemos este sínodo nuestro, este sínodo diocesano. Bueno, han sido muchas las indicaciones y por nuestra parte decir que todo lo que estamos grabando luego lo colgaremos en nuestro YouTube para que bueno, puedan volver a ello y sobre todo esto de la página web, pues que tengan esas indicaciones recogidas en el vídeo, ¿vale? Así que nadie se preocupe. Bueno, vamos a ir terminando porque nos hemos extendido un poco más de lo que estaba previsto. Y por mi parte, dar las gracias a todos, gracias al equipo por compartir todo esto. Yo creo que ha sido una tarde como muy intensa, con muchas cosas, pero muy prácticas y que era necesario pues compartir con todos. Gracias a todos los que habéis venido, porque seguimos caminando juntos y esto es lo verdaderamente importante. En este tiempo de gracia que se abre en nuestra Archidiócesis de Toledo, con el Sínodo Diocesano, es necesario que estemos aquí. Y gracias a los que nos han seguido a través de la tele y de la radio, que bueno, pues ha sido una manera, sabemos que es jueves por la tarde y resulta complicado acercarse hasta aquí. Pero bueno, muchísimas gracias también a todo el equipo, a mis compañeros que han hecho posible que esta retransmisión llegue más allá de lo que es este salón. Y me gustaría terminar, como siempre, con la bendición. Señor Arzobispo. Pues con este agradecimiento y con esta bendición, después a los que no tenéis la carta pastoral Volver al Amor Primero, pues me gustaría, como hacemos siempre el obispo auxiliar y un servidor, pues entregarla. Voy a entregar a los que no la tengáis porque todavía quedan algunos ejemplares. Y bueno, pues bendecir significa decir bien de vosotros, ¿no?, de cada uno de vosotros.
Me alegra mucho la respuesta que habéis tenido y sobre todo también saludo muy especialmente a los que nos están escuchando a través de la Radio Santa María y también a través de nuestro canal diocesano. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Bueno, pues muchísimas gracias y una última indicación. Los lunes a las 10 de la noche en Canal Diocesano de Televisión seguimos contándoles cómo se desarrolla el 26º Sínodo Diocesano en Objetivo Sínodo. Muchas gracias.